Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Tienes la perspectiva adecuada a medida que nos acercamos al fin de los tiempos? ¿Tienes la actitud adecuada que el Mesías quiere que sus discípulos manifiesten? Indudablemente, nos estamos acercando hacia esos últimos días y debemos tener la mentalidad correcta. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Lucas, capítulo 6. Vamos a ver una progresión en este pasaje con el fin de llegar al punto principal que esta sección quiere enseñarte a ti y a mí, es decir, a sus discípulos. Así que mira conmigo mientras comenzamos con el versículo 12. Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 12. Leemos. Y aconteció en aquellos días que él salió a la montaña. Ahora, lo importante es esto. Las montañas en la Biblia hablan de autoridad. Muchas veces proféticamente, una montaña se ve como un asiento de gobierno. Pero aquí estamos viendo cómo funciona la autoridad de Dios en este mundo. Y el Mesías lo demostrará para nosotros. Si queremos ser mayordomos sabios de la autoridad de Dios, y podemos decirlo con otras palabras, del poder de Dios, del llamado de Dios, de la unción de Dios, tenemos que ser personas comprometidas con algo. ¿Comprometidas con qué? Bueno, para responder a esa pregunta, solo necesitamos seguir leyendo. Vemos aquí que el Mesías fue a la montaña con el fin de orar. Si queremos tener la perspectiva correcta, si queremos demostrar la actitud correcta que un discípulo debe tener, y si queremos ser guiados por la autoridad de Dios, entonces la oración debe ser la prioridad de nuestra vida. Una de las cosas que sabemos es que Yeshua, y me refiero a Jesucristo, a menudo se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y este es un término importante que revela algunas verdades bíblicas, una de las cuales es que el Hijo del Hombre es un ejemplo para toda la humanidad. Lo que debemos entender de eso es lo siguiente. En un momento vamos a ver que Yeshua tomará una decisión importante. Él elegirá a sus discípulos y hará esta selección a través de la oración. ¿Qué dice la Escritura? Miremos con mucho cuidado la última parte del versículo 12, donde dice, Él, y la implicación es que Él estaba orando. ¿Y qué dice la Escritura? Utiliza un término que significa durante toda la noche. Así que Él estuvo en oración durante toda la noche. Y noten lo que dice. La oración, y tu Biblia quizás dirá, orando a Dios, u orando ante Dios. Pero cuando lo vemos en el lenguaje original, es distinto. Lo que dice literalmente es la oración de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que había un acuerdo entre lo que el Mesías oraba y la oración de Dios, es decir, la voluntad de Dios. Nosotros oramos para discernir la voluntad de Dios. Y lo que las Escrituras nos enseñan es que había un acuerdo perfecto entre Yeshua, el Hijo de Dios, y su Padre Celestial, Dios mismo. Así que ellos oraban, quiero decir Dios Padre y Dios Hijo, de manera unánime y con un mismo objetivo. ¿Y qué sucede después? Leamos ahora el verso 13. Y cuando llegó ese día, llamó a sus discípulos, y la implicación es que tenía numerosos discípulos.
Pero a quienes Él llama, pues bíblicamente lo que vemos aquí es que Él hará una selección. Leamos de nuevo. Y cuando llegó ese día, llamó a sus discípulos y eligió de entre ellos, es decir, de este grupo, Él eligió a 12. He compartido con ustedes en enseñanzas anteriores que el número 12 es un número importante. Sabemos que se relaciona con el pueblo de Dios, pero también es un número de reino. Estudien Apocalipsis 21, donde se habla de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es el estado final del reino de Dios, el reino eterno de Dios. Y vemos que allí, en esa ciudad, hay 12 puertas. Hay también 12 cimientos. Vemos que había 24 ancianos y 12 por 2 da 24. También el muro de la Nueva Jerusalén medía 144 codos, es decir, 12 veces 12. Cuando leemos la medida del reino de Dios, vemos que sus dimensiones son 12,000 por 12,000 por 12,000 estadios, y tiene forma de cubo. ¿Y qué número se repite una y otra vez? El 12. ¿Por qué razón? Como dije, el número 12 se relaciona con el reino de Dios. Es un número de victoria, un número relacionado con la voluntad de Dios. Y lo que vemos es que el Mesías, de entre todos sus discípulos, eligió a 12 de ellos. Es decir, que eligió a estos hombres de acuerdo con su voluntad, para que estuviesen comprometidos con su voluntad que se relaciona con la agenda del reino. Y noten lo que dice también esta escritura. Él no solo eligió a 12 de ellos, sino que también dice que además, apóstoles, Él los nombró. No los llamó solamente discípulos, sino apóstoles. Y la palabra apóstol significa enviado. Ser enviado con un propósito. Y ahora sabemos por el número 12 que ellos tenían un propósito de reino. Y por eso es tan importante esta sección de la Escritura, porque nos enseña cómo ser discípulos, sus discípulos, y tener la perspectiva correcta, la actitud correcta que Él quiere que todos sus discípulos tengan. Pasemos ahora al verso 14. Vamos a ver los nombres de estos 12 discípulos. Leemos en el verso 14, Simón, quien también era llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Y luego tu Biblia probablemente dice Santiago, pero literalmente tanto en griego como en hebreo es el nombre Jacob. Muchas personas no saben que Santiago bíblicamente es el nombre de Jacob o Jacob. Jacob y dice Johanan, que es Juan, también Felipe y Bartolomé, Matías, es decir, Mateo, y Tomás. Y luego otro que también se llamaba Jacob, quizás tu Biblia diga Santiago, Santiago de Alfeo. Y también Simón, que es llamado el Celote. Y luego tenemos uno llamado Yehudá o Judas, quien es de Jacob, lo que significa que su padre se llamaba Jacob o Santiago. Y también otro Yehudá, otro sujeto de nombre Judas, quien es Judas Iscariote, el que también se convertiría en el traidor. Así que tenemos esta lista de 12 discípulos por sus nombres. Y el hecho que se nombren uno a uno es importante porque demuestra que se trata de personas reales. El Mesías los eligió con un propósito de reino, y por eso eran 12 que fueron enviados a realizar la obra del reino, para estar comprometidos con la verdad del reino. ¿Y qué más vemos? Bueno, mira por favor el versículo 17, que dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Si haces un buen estudio de la palabra para lugar llano,
se refiere a algo que es plano, algo que es adecuado para un fundamento. Y esto es muy informativo. Lo que este pasaje está haciendo es brindarnos algunas verdades fundamentales sobre los propósitos de Dios, sobre cómo podemos vivir conforme a un llamado del reino, cómo reflejamos que hemos sido llamados a ser sus discípulos y servir a la luz de un reino que será establecido. Recuerda, el Mesías dijo al comienzo mismo de su ministerio: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Todo lo que vino a hacer estaba relacionado con su deseo, con la voluntad de su Padre, por esta unidad entre Dios el Padre y Dios el Hijo, en relación con establecer un pueblo de reino. Y nada ha cambiado, tenemos ese mismo llamado nosotros también. Una vez más, mira el texto. Verso 17. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Y una multitud de sus discípulos. Así que, insisto, sí estaban estos 12 a quienes llamó de manera única, pero además había una multitud de discípulos que estaban con él. Y no solo estaban esos discípulos, sino que también dice, y muchas multitudes. Así que una gran multitud de personas de toda Judea y Jerusalén y de las costas de Tiro y Sidón, que se ubican al norte de Israel, en lo que hoy es conocido como el Líbano. Así que vemos que desde Judea, todo el camino pasando Galilea y hasta el Líbano del presente, se habían congregado muchas personas, tanto los que eran sus seguidores, como también aquellos que simplemente conformaban la multitud, que acudió porque habían oído quién era él. Pues había personas que lo proclamaban de una manera única, anunciando que tenía un ministerio de restauración del reino. ¿Dónde vemos eso? Bueno, solo tenemos que seguir leyendo. Verso 17. Al final, donde dice: estos vinieron, y aquí está la clave, para oírlo a él. Muy importante. Él iba a darles revelación, y ellos llegaron porque creían que él les daría la revelación de Dios, que a través de él podrían conocer la verdad del reino, que ellos podrían tener lo que hablamos cuando comenzamos nuestro estudio de hoy, y me refiero a tener esa perspectiva de reino. Así que les pregunto, ¿están realmente comprometidos con este libro? Estaba pensando en preguntarles si estaban comprometidos con su fe, pero la forma en que nos comprometemos con nuestra fe es a través de un compromiso con la palabra de Dios, siendo obedientes a las Escrituras. Muchas veces las personas malinterpretan lo que es la gracia. La gracia no es un instrumento de libertad absoluta para hacer lo que queremos hacer. La gracia tampoco nos da el derecho de manipular a Dios para que cumpla nuestra voluntad. Eso es una herejía. Es una falsa doctrina. Es popular. Por ella se llenan estadios y se venden muchos libros. Le otorga gran fama al supuesto predicador, pero no serás del agrado de Dios, porque no se trata de tu voluntad. La gracia de Dios siempre está conectada a la voluntad de Dios. En otras palabras, la gracia de Dios está conectada a los propósitos de Dios. Y cuando operamos en la gracia, sí, existe un grado de libertad. Hemos sido liberados, pero para cumplir los propósitos de Dios. Eso es lo que hace la gracia. Entonces, ¿estás comprometido con esa verdad? Así es como tú demuestras la actitud de un verdadero discípulo, uno que ha sido enviado por Dios con un propósito de reino. Mira de nuevo el texto. Estas multitudes vinieron para escucharlo a él y para ser sanados
de sus enfermedades. Lo que vemos aquí es la unión de dos cosas. Ellos vinieron para escucharlo, y es a través de su palabra, de esa revelación, que ellos podrían encontrar sanidad de sus enfermedades. Aprendan algo. Este mundo necesita urgentemente una restauración. Como vamos a ver, existen como consecuencia del pecado, o en otras palabras, como resultado de vivir en este mundo que ha sido corrompido por el pecado, existen enfermedades, tanto de naturaleza física, como también problemas de origen espiritual, cosas sobrenaturales que pueden afligirnos, causarnos problemas, atacarnos. Él tratará con eso en un momento. Estas personas vinieron para escucharlo y para ser sanadas de sus enfermedades. Y aquellos que estaban siendo atormentados por, noten esto, espíritus inmundos. Así que vemos a personas enfermas y también a personas que estaban siendo atormentadas por espíritus inmundos. Ciertamente los espíritus inmundos existen. Podemos usar otra palabra para referirnos a ellos, y esa palabra es demonios. Existen demonios en este mundo que están bajo la autoridad del enemigo, de Satanás, y ellos buscan causarte grandes problemas. Para expulsarlos es imprescindible la sanidad que proviene del Mesías Yeshua, la cual se inicia con la experiencia de salvación y que luego crece y se hace más fuerte a través de la santificación. ¿Y qué es la santificación? Bueno, lo he comentado antes. Es un proceso por el cual nos volvemos santos, es decir, nos sometemos cada vez más a los propósitos de Dios. Nos volvemos más comprometidos con las cosas de Dios. Esa es la perspectiva, esa es la actitud que debemos tener, especialmente a la luz del hecho de que nos estamos acercando a los últimos días. Mira ahora el final del verso 18, que dice: y Él estaba sanando. Estas personas estaban experimentando la sanidad a través de Él. ¿A través de qué? A través de su revelación, su verdad. Pero también, mira el versículo 19, y toda la multitud estaba buscando tocarlo. ¿Por qué? Porque poder, esto es autoridad, mas no es la palabra exousia para autoridad, sino que está relacionada con su autoridad, pero es la palabra simple para poder. Y poder de Él salía. Y Él sanó a todos. Vean eso. Todas estas personas vinieron para oír, y yo les sugeriría que esta palabra oír aquí implica algo. Se trata de oír con el deseo de responder adecuadamente. Lo que oyes, buscas aplicarlo a tu vida. Estas personas vinieron porque estaban interesadas en la revelación del reino. No estaban comprometidas con este mundo, no estaban buscando lograr lo que este mundo considera bueno y prestigioso, lo que el mundo califica como las cosas buenas de la vida. Lejos de eso. Estas personas fueron llamadas y apartadas por la revelación de Dios para un propósito de reino. Ellas sabían algo, que Dios destruirá este mundo y será a través de su juicio, lo diré de otra manera, a través de su ira que Él traerá un cambio de reino a este mundo, y eso es lo que deberíamos estar buscando. Pero necesitamos tener esa actitud correcta. Mira ahora al final del versículo 19, donde dice que Él los sanó a todos, sin excepción. ¡Qué noticias tan geniales! ¿Y cuál es el mensaje? ¿Que todo el mundo en este planeta recibirá sanidad? No. Si te fijas, dice literalmente que ellos estuvieron siendo sanados, lo cual está en tiempo imperfecto. Y el tiempo imperfecto indica que se avecina un cambio. Es decir, que esa condición no será permanente. Esta sanidad, de manera absoluta y colectiva, es decir, el hecho de que todos fueron sanados, lo señala a Él como el Redentor, a Yeshua como el Mesías.
Pero ese no siempre es el caso. No todos encuentran sanidad divina en este mundo, pero todos encontraremos la sanidad. ¿Dónde? En el reino de Dios. Si me preguntas, ¿Dios sana hoy en día? Claro que sí. ¿Y todos reciben sanidad? No, no es así. Pero todos los creyentes serán sanados en el reino de Dios. Alabado sea Dios que algunos experimentan eso ahora, pero hay otras personas que no lo harán. Y su llamado es el mismo que recibió Pablo: entender que su gracia es suficiente, sirviendo de todos modos a Dios, venciendo cada día esa aflicción, esa enfermedad, esa dolencia, esa discapacidad, lo que sea. Pero en el reino de Dios, alabado sea el Señor, no habrá ninguna enfermedad, no habrá discapacidad, no habrá dolencia, no habrá mal ni tristeza. Pasemos ahora al verso 20. A partir del verso 20, e intentaré cubrir 4 versos más, veremos lo que debería ser nuestra actitud. Verso 20. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, les decía: bienaventurados los pobres, porque de ustedes, o de vosotros, lo hace personal, utilizando esta segunda persona plural. Bienaventurados los que son pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. El término para pobres aquí es una palabra que significa estar afligido. Se trata de gente que está afligida por la condición actual de este mundo, un mundo manchado y afectado por el pecado. Pero esto no será así por siempre. ¿Por qué? Noten lo que dice: bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre ahora. ¿Por qué? Porque serán saciados. Y de nuevo lo hace personal diciendo: ustedes serán saciados. Luego dice: bienaventurados los que lloran ahora, porque ustedes reirán. Vaya, qué esperanza tan maravillosa. Cuando estemos en el reino de Dios, vamos a reír. Esa es una expresión, un término que manifiesta alegría y felicidad, pero que también implica un cambio. ¿No hemos tenido todos la experiencia de mirar hacia el pasado, pensar en una experiencia difícil, dura, desagradable? Un momento que tal vez nos causó una gran tristeza. Pero, con el pasar del tiempo, recordamos lo que pasó y a veces hasta nos reímos de esa experiencia. Porque esa ya no es nuestra condición actual. Ha sucedido un cambio. Y lo que Dios promete aquí es lo siguiente: se avecina un cambio en el que aquellas cosas que nos hicieron llorar, esas experiencias que nos provocaron vacío y aflicción, todo eso cambiará. ¿Cuándo? En el reino de Dios. Y luego dice, mira el versículo 22, bienaventurados son ustedes o vosotros. Nuevamente utiliza esta segunda persona. Bienaventurados son ustedes cuando los hombres los odien. Piensen en eso. Bienaventurados son ustedes cuando la gente los odie y cuando ellos los excluyan. Y por cierto, nuestra fe hará que seamos excluidos. Perderás contratos. Si tienes un negocio, perderás trabajos debido a tu compromiso con la autoridad del Mesías, debido a tu sumisión a la revelación del reino. Serás excluido, dice él, y además te insultarán. Te van a insultar y divulgarán o harán conocer tu nombre como el de alguien malvado. ¿Y por qué te difamarán como si fueras alguien perverso? Dice que por causa del Hijo del Hombre. Y recuerda lo que dije. Hijo del Hombre es sinónimo de ser un ejemplo. Él es el ejemplo perfecto para la humanidad. Hijo del Hombre simplemente significa siervo de la humanidad. Y una de las formas en las que Él nos sirve
es siendo ese ejemplo perfecto de cómo vive un individuo piadoso. Y dice en este pasaje, ustedes serán odiados, serán excluidos, divulgarán sus nombres como malvados. ¿Por qué? Por tu compromiso con la verdad de Dios. Así que no permitas que cuando te levantes por la verdad y los estándares de Dios, no te aflijas por aquellos que dicen que eres un fanático, que eres estrecho de mente o que causan que seas removido de tu posición, de algún comité o de alguna organización. ¿Cuál es el problema? Lo que sea que pierdas en este mundo, lo recuperarás multiplicado en recompensas dentro del reino de Dios. ¿Y por qué hablo de recompensas? Bueno, mira nuestro último verso, el verso 23, que dice: alégrense en ese día. ¿Qué día? Cuando seas excluido, cuando te den esa mala fama, cuando seas odiado, cuando llores por lo que te están haciendo, por esa tristeza que el mundo te hace experimentar. Él dice esto: alégrense en ese día y, me encanta esto, salten. Esta es una expresión de alegría. Es una señal exterior de una alegría interna que supera lo que el mundo intenta echar sobre ti. Dice, porque he aquí, y esto lo hace enfático, está resaltado dentro de la oración. Dice, porque he aquí, tu recompensa es grande en el cielo. Ahora, en este caso, la palabra cielo se refiere al reino de Dios. Vamos concluyendo. Seguimos. Porque de esta misma manera, sus padres hicieron ¿con quién? Sus padres hicieron con los profetas. Y vemos una vez más que los profetas, y cuando digo profetas, me refiero a los profetas del Antiguo Testamento, que comunicaron la verdad, fueron rechazados por la sociedad y por los líderes. Así fue que estos que se oponían a Yeshua, así es que sus padres trataron a los profetas. ¿Por qué? Porque los profetas divulgaban la verdad del reino. El mundo no quiere la verdad del reino. Para terminar, te hago una pregunta muy importante. ¿Estás verdaderamente comprometido con la verdad del reino? Porque eso es lo que nos preparará para los últimos días. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.